Amigos y amigas, gracias a quienes se a este espacio y se informan a través de los medios comunitarios de Corape. Y en estos momentos vamos a escuchar el pronunciamiento, el detalle acerca de este proyecto de ley de sindicalización por rama que presentó la CEOLS y que va a ser tratado en la Asamblea Nacional. Así que de inmediato hacemos un contacto con Nicole Mendoza para que nos cuente detalles. Corape informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos en las instalaciones de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres para dar a conocer sobre el proyecto de ley sindicalización por rama. En estos momentos escuchemos a la asesora sindical Silvia Bonilla acerca de la presentación de este proyecto. Solamente para poner en contexto, ya la Organización Internacional del Trabajo le ha llamado la atención en varias ocasiones al Estado ecuatoriano por el incumplimiento de algunos convenios, entre esos el convenio 87, que es sobre libertad sindical y el derecho a la sindicación. Sobre varios puntos, ¿no? Uno, el número mínimo de trabajadores, que a criterio de la OIT es un número exagerado para organizaciones por empresa. Segundo, sobre la negativa persistente del gobierno ecuatoriano para poder registrar organizaciones sindicales por rama, es decir, las que agrupan a trabajadores de varios empleadores. Tercero, también por una situación específica en el sector público, por la imposibilidad de los que se denominan servidores públicos que están bajo régimen LOCEP para constituir organizaciones, pero también para poder negociar contratos colectivos. Digamos, estas son las múltiples llamados de atención que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, el sindicalismo, las CEOLS, lo que hace es una propuesta al país, ¿sí? Y una propuesta para poder adecuar su legislación y cumplir cabalmente con las obligaciones internacionales desde que se ratificó el convenio 87 en el año 1967 por el Estado ecuatoriano. Eso significa básicamente poder subsanar estos incumplimientos, ¿sí? Lo que se está proponiendo en ese sentido, en esta propuesta de ley, es la posibilidad de las y los trabajadores de sindicalizarse más allá de su relación de dependencia, más allá de su relación contractual, más allá de que pertenezcan a una misma empresa o que tengan en común un mismo empleador. Es decir, que se cumpla con lo que dice el convenio 87 de que las y los trabajadores pueden sindicalizarse en la forma en la que consideren pertinente, ¿sí? Incluso las y los profesionales, las y los desempleados, las personas que no están en relación de dependencia, que todas las personas puedan acceder a la organización sindical como una derecho básico, ¿no? El derecho de asociación, el derecho de reunión y también el derecho de poder negociar sus propias condiciones de trabajo. Entonces, este proyecto de ley responde a esos incumplimientos, le propone al país un debate nacional en relación con la libertad sindical, en relación con el trabajo, en relación con las condiciones de trabajo que queremos las y los trabajadores. En su mayoría, las y los trabajadores votamos no a la introducción del trabajo por horas y por lo tanto lo que queremos es decir cuál es el trabajo que queremos, cuál es el empleo que queremos, cuáles son esas condiciones que queremos y que podamos negociarlas abiertamente de forma tripartita. Hace un momento también estábamos conversando con el presidente encargado de la CEOLS y nos señaló que, bueno, dentro de este proyecto lo que se propone también es que no se sigan vulnerando los derechos de los diferentes trabajadores de varios sectores. En cuanto a este tema de los derechos de invulneración, ¿cómo se trataría por parte del proyecto? Sí, a ver, la sindicación, el derecho a la libertad sindical tiene varios componentes, ¿no? Solo uno de ellos es la posibilidad de organizar sindicatos. Otro derecho importante que está vinculado es la negociación colectiva. Y es la negociación colectiva la forma en la que las y los trabajadores pueden negociar sus condiciones, ¿sí? Es decir, en relación con la jornada, en relación con los ingresos mínimos, en relación con la salud y seguridad en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas se pueden negociar.
¿Qué decimos? Se tienen que negociar por sector. A los sectores son diferentes, las condiciones son diferentes y por lo tanto las y los trabajadores de cada sector también conocen cuáles son sus propias condiciones y cómo mejorar esas relaciones de trabajo, ¿no? Entonces la negociación colectiva, más allá de lo que permite la legislación, lo que faculta o hace eficaz es la garantía de los derechos de las y los trabajadores, ¿no? ¿Y cuál es el panorama, bueno, actualmente, antes de que incluso se llegue a aprobar, por ejemplo, este proyecto? ¿Cómo ha sido el contexto de los sindicatos aquí en el país? Bueno, los sindicatos tradicionalmente han sido sindicatos de empresa, ¿no? Comités de empresa, organizaciones sindicales, pero de empresa. ¿Sí? No hay una tradición de sindicalización ramal. Hay una tradición de federaciones ramales, por ejemplo, de organizaciones de segundo grado que agrupan a organizaciones de empresa por rama de trabajo. Y la negativa persistente de los gobiernos, digamos, también ha impedido que otros sectores de la economía se puedan sindicalizar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que solamente el 3.42% de las personas en el Ecuador están sindicalizadas. Los datos creemos que aún así son un poco exagerados, pero son los únicos datos que tenemos. Y que la negociación colectiva sea de menos del 1%. Sí, eso, posibilita también estas diferenciaciones que hacen los gobiernos entre las personas que tienen derechos que están sindicalizadas y las que no tienen derechos y no están sindicalizadas, poniéndoles a unas como privilegiadas versus la otra. Estamos hablando de derechos, no podemos hablar de privilegios cuando estamos hablando de condiciones mínimas de trabajo. ¿Sí? A los sindicatos ya se les dificulta mucho la posibilidad de garantizar derechos por las propias restricciones de los gobiernos, mucho más a las personas que no están sindicalizadas. Este proyecto de ley lo que pretende también entonces es no ampliar la posibilidad de sindicalización para que todas las personas puedan negociar esas condiciones y que por lo tanto estos discursos de que hay unas personas privilegiadas versus otras también se elimine, ¿no? Porque no hay personas privilegiadas. Las personas sindicalizadas son personas que tienen un mínimo de derechos, ¿sí? Y no se les puede comparar con personas que están en situación de subempleo, en situación de precariedad, que por sus propias condiciones y por la negativa de los gobiernos no han podido sindicalizar y negociar esas condiciones. Lo que quisiéramos es que todas puedan hacerlo. ¿Y cuáles son entonces, para como tener en claro esta perspectiva, cuáles son las categorías o las ramas pues que se proponen aquí en este proyecto? No hay ramas, ya. Cuando el convenio 87 dice las organizaciones que los trabajadores decidan, eso quiere decir que son las personas trabajadoras las que tienen que decidir cómo quieren organizarse. ¿Sí? Si, por ejemplo, son las personas periodistas las que se quieren organizar, si, por ejemplo, son las personas desempleadas las que quisieran organizarse, si son las y los jóvenes profesionales de una rama específica, de un sector específico o de grupos económicos específicos, ¿sí? O del sector alimentario, del sector agroindustrial, eso es una decisión de las y los trabajadores. Eso no puede ser una imposición de la ley o una imposición de los gobiernos, son las y los trabajadores las que tienen que decidir si hacen sindicatos nacionales, si hacen sindicatos provinciales, regionales, si hacen sindicatos por ramas, sindicatos de estudiantes, etcétera. Y hace un momento estaba señalando que, bueno, el Estado, el gobierno más claro, pues ha dado ciertos impedimentos para que existan algunos sindicatos. ¿En qué se basa el gobierno para poder impedir, digamos, este derecho? Ya, este gobierno, como los anteriores, lo que sostiene es que la legislación no permite la sindicalización por rama, ¿sí? Sin embargo, si revisamos la Constitución, el artículo 326 en relación con la libertad sindical, es un derecho amplio que permite a todas las personas sindicalizarse, y lo mismo con el Código de Trabajo, los artículos 440 en adelante, ¿sí? No hay una prohibición expresa, no es ilegal, no es inconstitucional, y así lo hubiera, ¿sí? Los convenios internacionales están por sobre esta normativa y tendría que adaptarse la legislación. Si es que algo han sostenido los gobiernos es que la legislación no les permite, pero tampoco han optado por transformarla, a pesar de que organismos internacionales ya se lo han dicho, ¿sí?
Si es que no hay una opción de transformarla desde los gobiernos, el sindicalismo sí propone, ¿sí? Y el sindicalismo propone específicamente reformar la legislación para que no quede duda. Ya sabemos que no hay una prohibición, pero para que no quede ninguna duda respecto de la posibilidad de sindicalizarse, que esta ley permita garantizar estos derechos. ¿Y cuánto tiempo les ha llevado construir, por ejemplo, este proyecto? A ver, este proyecto de ley lleva varios años en discusión, ¿sí? Ha sido un proceso también de socialización y de discusión al interno del movimiento sindical, ¿sí? Y si me pones una fecha, quizás te diría que unos 3 años que puede llevar en un proceso de construcción. No es un proyecto extremadamente complicado, grande, engorroso. Es un proyecto más bien amplio, ¿sí? Que permita a las organizaciones y a las y los trabajadores poder decidir las formas de sus organizaciones y poder decidir las formas de la negociación colectiva. Esperamos que este proyecto además sea discutido, debatido ampliamente, ¿no? No solo en la Asamblea, sino a nivel social, ¿sí? Y que permita, uno, desmitificar esta idea de los sindicatos como un espacio de conflicto, sino como un espacio de garantía de derechos, ¿sí? Los sindicatos son los que permiten consolidar los espacios democráticos en los países, son los sindicatos los que pueden construir efectivamente garantías también para la participación de las y los trabajadores, y son los sindicatos los que han generado todos los derechos que gozamos ahora las y los trabajadores. Y por parte del legislativo, tal vez piensan o tienen planteado pues tener el apoyo de alguna bancada en específico, o están tal vez a la expectativa de cuando ya se presenta el proyecto. El proyecto se le va a entregar el día jueves a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y a partir de eso también el proyecto va a ingresar en el procedimiento legislativo ordinario y va a pasar, entendemos que igual a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que es a la comisión que le corresponde, ¿no? Y es en esa comisión en la que también las organizaciones sindicales comparecerán para poder debatir, ¿no?, los artículos, para que se respeten las garantías. Se pedirá también la asistencia técnica de la OIT para que pueda acompañar estos procesos también, pero en principio el proceso legislativo es el que está estipulado en la ley, ¿no? Y lo que nos corresponde como organizaciones sindicales y como asesores también de estas organizaciones es impulsar en este procedimiento también lo que está establecido en el proyecto. Así es, compañeros, y también tenemos algunas declaraciones por parte del presidente encargado de la CEOLS, Luis Ángel Sánchez, sobre este proyecto que se enfoca en la sindicalización por rama. Estamos indicando que prácticamente el sector florícola, que es bastante explotado, puede tener una sindicalización por rama, y en donde miles de trabajadores van a ser beneficiarios de todo lo que conlleva una contratación colectiva en donde se garanticen no solo el trabajo, sino también los derechos dignos por trabajador. ¿Esta socialización no debió haberse realizado antes de la presentación del proyecto? Esta socialización los hemos hecho con todos los dirigentes, pero como digo, los dirigentes no solo los que tenemos que estar enterados, sino nuestras bases, y nuestras bases están en los campos. Y también dijeron, o bueno, estaban comentando que van a presentar esto el día jueves en la Asamblea, ¿no? Así es, a las 10 de la mañana nosotros tenemos preparado el proyecto, para lo cual concurriremos con los compañeros también del Frente Unitario de Trabajadores a presentarle en la Asamblea tal como es el ordenamiento jurídico que tenemos que hacer. En resumen, el proyecto es abarcar esos sectores que no tienen hoy derechos, sectores grandes que son explotados, ejemplo los bananeros, los floricultores, los cañicultores, que prácticamente no tienen ningún derecho, ningún beneficio para trabajar en el campo, así como lo hacen, pero con la diferencia de que no ganan ni el sueldo mínimo. Para la presentación de este proyecto se necesita respaldo político, y de las bancadas legislativas han tenido acercamiento con algún bloque en particular. Bueno, nosotros, como ustedes saben, cuando presentamos el proyecto de Código Orgánico de Trabajo, estábamos en constante conversa con Pachacuti. Esto se trata no de dogmatismo, no de sectarismo, sino de un proyecto que beneficie a todos los ecuatorianos. Y hacemos un llamado a la Asamblea para que acojan este proyecto y lo defiendan también, porque, como digo, aquí buscamos beneficios, buscamos trabajo digno con sueldo justo.
¿Cuáles son los otros derechos que están exigiendo a las autoridades en este proyecto, aparte de la parte económica, ¿no? Bueno, aparte de la parte económica, nosotros lo que queremos, los derechos, por ejemplo, a la seguridad social, el derecho a seguridad y salud, que es menoscabado, menospreciado, al menos en el campo no existe, y más que todo un horario en donde se puedan conectar y desconectar los compañeros en su trabajo, porque muchas de las veces tienen horario de entrada pero no tienen horario de salida. Entonces queremos garantizar los derechos para todas y todas en condiciones dignas. ¿Y han también socializado este proyecto con quienes están implicados, a quienes pues beneficiaría este proyecto? Sí, eso digo, hemos socializado con los dirigentes, pero necesitamos hoy estar con las bases de los floricultores, de los canicultores, de los bananeros, en donde es prohibido reunirse. Cada que les ven apenas 5 trabajadores son garroteados, son golpeados, son perseguidos y obviamente nadie quiere perder su trabajo, aunque le paguen poco, pero quieren tener trabajo, aunque sea en esas condiciones. Lo que queremos es garantizar un trabajo en condiciones dignas, con derechos, no digo con prebendas, con derechos laborales, sin excesos. Para la elaboración de este proyecto, me imagino, como usted me comenta, ¿no?, que ya lo sociabilizaron, pero ustedes pudieron escuchar las voces de quienes pues han sido vulnerados de estos derechos y en base a eso se ha armado este proyecto. Así es, por esa misma situación le estoy comentando que, por ejemplo, en los sectores grandes como el bananero, el floricultor, los sectores en donde prácticamente no tienen, ya digo, horario de salida, solo de entrada. Con ellos hemos socializado, hemos visto y en el campo hemos recogido las inquietudes y eso lo hemos transformado en un documento. Así es, compañeros, como pudimos escuchar a la asesora sindical Silvia Bonilla acerca de este proyecto de sindicalización por rama, a lo que ella señaló que el objetivo de este proyecto es que los ciudadanos puedan tener el libre derecho de reunirse y de formar sus propios sindicatos. Esto es algo que ya consta en la Constitución, pero que no se lo ha llevado a una ley aprobada como tal. En estos momentos también nos señaló la asesora que este proyecto será llevado a la Asamblea este jueves. Eso en cuanto les podemos informar desde la Confederación Ecuatoriana de Sindicatos Libres. Con esto volvemos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra, le agradece a nuestra compañera Nicole Mendoza por ese reporte.